Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Luego del receso veraniego de enero, estamos de nuevo aquí. Les recordamos que esperamos siempre su colaboración para que pueda seguir nuestro programa y los demás programas de TV1. Y estamos ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en el oeste, con el punto álgido del 45, que es el cerco y batalla de Berlín. ¿Cómo era que habíamos entonces quedado, Héctor? Bueno, tratando de hacer una hipersíntesis. En los programas anteriores nosotros dejamos planteado todo el derrumbe del frente oriental alemán. Esto fue tomando como pivote la operación Bagration, que fue la ofensiva general del Ejército Rojo, que en realidad se dio sobre todo el frente alemán, pero el pivote estaba dado por la ofensiva central rusa a cargo del mariscal Zhukov en Bielorrusia para destruir el grupo de ejército centro-alemán. Ese era el pivote de la operación. Ahora, la ofensiva se libró en todo lo largo del frente y hubo tres escenarios que correspondían a los primeros tres grandes grupos de ejército alemán. Lo que hemos visto en los últimos programas sobre el derrumbe alemán indicaban que después del levantamiento del sitio de Leningrado, las fuerzas rusas avanzaron hacia el Báltico, arrinconaron contra la costa a las fuerzas alemanas y también Letona y Estonia, es decir, los países bálticos que eran aliados, ocupados, pero también aliados de Alemania, y obligaron un repliegue alemán sobre la Pomerania Oriental, a la cual llegaron en enero prácticamente, a las puertas de Prusia Oriental. Los países bálticos fueron retomados por la Unión Soviética y lo único que quedó fue en una península de Letonia, Curlandia, quedó un grupo de ejércitos alemán de unos 200.000 hombres, que después vamos a comentarlo, que quedó aislado en la llamada Bolsa de Curlandia, pero que no podía tomar contacto con las fuerzas de Prusia Oriental. Una parte fue después evacuada por vía marítima, pero el grueso de las tropas permaneció allí. Eso en el frente norte, cuyo titular era el mariscal Rokossovski. En realidad, si querríamos hacer una especie de sinopsis de enfrentamiento, tendríamos que en la zona norte del lado ruso estaban, simplificando, las fuerzas del norte a cargo del mariscal Rokossovski. En el centro, el grueso de las fuerzas rusas a cargo del mariscal Zhukov. Y en el sur, el llamado primer ejército ucraniano al mando del mariscal Koniev. O sea, Rokossovski, Zhukov y Koniev del lado ruso. Y del lado alemán, con todo el repliegue, la desorganización y el desgaste que sufrieron las unidades que obligaron a un continuo intercambio de unidades entre sí, había dos grandes grupos de ejército. Lo que era el remanente del grupo de ejércitos norte y parte del centro, que pasó a denominarse en febrero Grupo de Ejércitos del Vístula. Este grupo de ejércitos del Vístula fue puesto por Hitler al mando de Himmler, el jefe de las SS. Pero Himmler era una persona que no tenía formación militar, no estaba a la altura de la ofensiva que se le encargó, y en realidad el que llevó el peso y la calidad de la defensa fue el general Heinrichi, que Heinrichi tiene un largo historial porque participó de toda la campaña rusa, desde la Operación Barbarroja hasta los sucesivos repliegues. En enero-febrero, Hitler ordena una contraofensiva que se llamó Operación Solsticio, para tratar de frenar y destruir las avanzadas del mariscal Rokossovski y paralelamente interrumpir las comunicaciones entre las secciones norte y centro del ejército ruso, entre Rokossovski y Zhukov.
Esa ofensiva que causó un temor muy grande a los rusos, porque los rusos no tenían idea de cuál era la magnitud de las reservas alemanas, en el grado en que estaban desgastadas. ¿Qué ocurre? Ahí Zhukov, el mariscal Zhukov, fue de reflejo rápido, volcó la mayor cantidad de reservas para contener la ofensiva y dada la desproporción de medios, la ofensiva fue contenida en febrero. A raíz de eso, en marzo, Hitler no lo destituye, bueno, lo aparta a Himmler y nombra al frente de ese grupo de ejércitos Vístula al general Henrici para defender el flanco norte de la ciudad de Berlín, que era el objetivo de avance soviético, ¿no? Y en el lado sur de Berlín estaba fundamentalmente el grupo de ejércitos que en su momento era sur, ¿no?, a cargo del mariscal Schörner, y cuya unidad más fuerte era el 9º ejército a cargo del general Busse, que estaba en la zona de Cottbus para contener el avance de las fuerzas de Konev. No sé si fui muy claro o hice medio lío, pero lado ruso, Rokossovsky, Zhukov, Konev. Del lado alemán, grupo Vístula con Henrici y grupo sur con Schörner. Había otras unidades menores porque el desorden alemán era muy grande, se estaban sumando fuerzas de todo tipo, la Volkssturm popular, la policía, la policía de Berlín que fue movilizada, tropas de tierra y hasta personal administrativo de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine, de grupos, desde ya de las juventudes hitlerianas. Llegó un momento en las últimas semanas que eso se hizo bastante caótico de controlar, porque se trataba de fuerzas que no tenían la calidad original que tenía la formación del ejército alemán, eran fuerzas improvisadas, por lo cual la capacidad militar dejaba mucho que desear. El balance de fuerzas era demoledor, ¿no? Los rusos concentraron en tropas de línea más de 2 millones de hombres, entre 2.100.000 y si se suman 400.000 polacos que se habían asimilado y incorporado al ejército ruso. Sí, de todos modos las cifras, según los autores, difieren mucho, pero sí, es cierto, unos dicen 150.000 polacos, otros dicen 300.000, otros 400.000. Sí, sí, varían, pero la desproporción de fuerza era... Sobre todo la desproporción era en material también, ¿no? Sí, se hablaba. Los rusos tenían entre 6.300 tanques y camiones autopropulsados y los alemanes tenían 1.500 aproximadamente. 1.519, 41.000 piezas de artillería rusa. Exacto, contra 9.300 alemanas y las 2,5 millones de hombres contra entre 800.000 y 1 millón de 800.000 y 1 millón de defensores alemanes. Y sí, con uniforme alemán, porque había de todos los lugares de procedencia, claro, ¿no? Claro, el tema es que acá, a todo esto que en ese esquema lo ha puesto Héctor, hay que agregarle esto. Estamos ante 3 frentes, ¿no es cierto? El de Rokossovsky, como ha dicho, que es el segundo frente de Bielorrusia, el primer frente de Bielorrusia, el mariscal Zhukov, y el primer frente ucraniano, el mariscal Konev. Son frentes, no son divisiones, ni ejércitos, son grupos de ejércitos. Sí. La desproporción, por eso las cifras son tan variables, la desproporción llega en los porcentajes, porque hay tantas cifras que hay que buscar los porcentajes, llegan en algunos casos de 1 contra 5, de otros 1 contra 10 y en algunos casos de 1 contra 100 en algunos lugares. Pero hay promedios de 1 contra 20, 1 contra 30, es bastante común. A esto hay que sumarle otra cosa más. Vos dijiste que ¿cómo se llama?, que se sorprendieron los rusos. No, la Stavka no se sorprendió de nada. La Stavka sabía que el ejército alemán estaba liquidado porque no podía continuar con la producción, porque tenía la amenaza del este y que los bombardeos, y que le habían tomado, al tomar o sitiar los pozos de petróleo, primero los de Rumania que los habían tomado, y luego los del lago Balatón. En Hungría los rusos sabían que la resistencia solo dependía de la calidad de las tropas de élite, porque las levas nuevas no tenían casi instrucción. El Volkssturm, por ejemplo, nadie puede negar
en lo que entre la cantidad enorme de relatos, porque la cantidad de relatos que hay es enorme sobre esto. sí. El espíritu del Volkssturm era muy bueno, pero eran tropas bisoñas, no sabían pelear. Yo no voy a citar anécdotas porque serían 100 o 200, son tantas, cada caso se presenta, policías que se presentaban y decían, muy bien, somos voluntarios, enséñanos a manejar esto. No sabemos manejar esta arma nueva, el Panzer, o el lanzallamas y demás. Todo eso hace que había no solamente una diferencia de cantidad, sino de calidad, salvo en las élites. Pero en compensación, claro que en la cantidad que es abrumadora, en compensación los soviéticos también tenían ese problema, porque bueno, morían muchísimos y al morir muchos venían las levas nuevas. Eso se suplía sumando y sumando más y más gente. En el caso que después vamos a mencionar de las alturas de Selov, es que los alemanes llegaban las armas al rojo y se fundían las armas y seguían saliendo oleadas y morían y seguían más y más y más. Es decir, la cantidad que había era... Ordenemos esto porque el tema es así. La ofensiva Vístula-Oder, omití decirlo, se produjo entre el verano, junio del 44 y avanzó por la llanura polaca y frente a un repliegue inexorable alemán. Yo decía que hasta el Oder. Yo quería señalar eso porque si no parece que los soviéticos no supieran. Estaban absolutamente al tanto de todo, de todo. Sí, no. Puede discutirse, sí. Ellos no sabían cuál era la capacidad final de resistencia alemana, no sabían con qué se iban a... Sabían, lo único que sabían, después lo dice Konev en su memoria, según me acaba de decir Horacio, lo único que sabían es que había un sector, que era una minoría, por cierto, en toda, siempre la élite es una minoría, que iba a resistir hasta morir. Eso sí lo sabían, y eso es lo que los preocupaba. Pero sabían que abastecimiento no había, que los bombardeos aliados continuaban, que las fábricas, a pesar del milagro de tenerlo al arquitecto Sper, que es un milagro lo que hizo, eso mermaba cada vez más. Y había otro problema que era el hambre, es decir, el cerco por hambre afectó a todo el pueblo alemán. Entonces, 3.000 aviones de la Luftwaffe en condiciones de volar, pero sin combustible. Exactamente. Algunos volaron muy bien, pero exactamente. Ya no podían volar. El dato me parece a mí que tiene que ver con esto. Es la dispersión obligada por la geopolítica de las fuerzas alemanas en general. Los alemanes tenían muchísima gente bajo bandera, pero estaban dispersos porque por donde tenían que ocupar, digamos. En noviembre del 43, el general Jolt calculó 4 millones de alemanes en Rusia, 600.000 en Balcanes, 177.000 en Finlandia, 1.370.000 en Francia y Bélgica, 400.000 en Italia y 486.000 en Dinamarca y Noruega. Son casi 7 millones de tropas. Dice Paul Kennedy, toma lo de Jolt, en auge y caída de potencia, que es un gran libro. Así que, pero además no se lo puede sacar así nomás. Porque por todas partes hay... Por todas partes, exacto. Por eso, Francia, limitándose al tema este de lo que dice de la ofensiva de la Bagration, las tres cabezas de puentes, Magnushev, Puławy y ¿cómo se llama? Y Baranov, son la sentencia de muerte. Cuando uno ve el mapa y ve cómo se despliegan, el movimiento, la cantidad pavorosa de tropas, era imposible frenarla. Era imposible, salvo milagros, por supuesto, salvo que se produjeron milagros. Y el milagro... Perdón, déjame terminar porque si no es inútil mi intervención. Terminar, Hablaste bastante al principio. Pero lo que quería terminar es el planteo. ¿Por qué? Porque omití una cosa importante, la cronología. La ofensiva Vístula-Oder se desarrolló entre mediados del 44 y el avance donde los rusos llegan a la cabecera del río Oder se produce en enero. ¿Y? Ahí se estabiliza el frente, por dos razones. Primero por la resistencia alemana y después por la extensión de las líneas logísticas de los rusos, que no hacían a tiempo porque los tipos tenían que preparar por orden de Stalin y con Zhukov a la cabeza la ofensiva, el asalto final a Berlín. Por eso esto es importante. Y un deshielo prematuro, había mucho barro al llegar al Oder. Por supuesto. Cosas que demoraron. Pero lo importante es que el frente, la lucha, no se detuvo.
la lucha era continua, no respetó invierno, no respetó nada. Para más las tropas rusas estaban capacitadas bastante para sostener la lucha en invierno, tanto más que las alemanas. Pero ya no eran las tropas del 41, por eso vuelvo a insistir en lo que dije. No. No es así. Hay una modificación general en la calidad de las tropas rusas también. Porque uno dice, parece que no, que fuera una cosa de números nada más. No es de números. Y ni tampoco es un problema de esquema, sino la moral de las tropas, que yo siempre insisto en eso, me dicen, no, eso es secundario. Es primordial en estos casos. No hay defensa sin moral de las tropas. Y los rusos decían, no queremos morir más, era muy fácil. Por eso tardaron tanto en asaltar el Reichstag y tardaban tanto y se detenían en el Oder. Había unidades de élite rusas. Semanas y semanas. Había también unidades de la Guardia y el tercer ejército de choque de Chuikov eran unidades de élite. Venían desde Stalingrado. Por cierto. Pero ahí es donde se daban las grandes batallas. Claro. En las calles, en unidad élite contra élite, casa Pero por fíjate casa. el tiempo que se toman en cada una de las cabezas de puente para reorganizar todo esto que venía de la segunda etapa, digamos, de la operación Bagration, que es la que Vístula, Oder y la cabeza de puente del Oder. Se toma muchísimo tiempo. ¿Por qué tienen estas tropas que ya no quieren morir de esa manera? Después quieren el saqueo, quieren otras cosas. Y además hay relatos de los oficiales rusos. Cuando los rusos empiezan a cruzar, los regimientos de infantería empiezan a cruzar el Oder, dicen era un ejército de hormigas. Pero el grueso de la tropa ya no se movía por una victoria que daban por segura, porque decían, hay 10 y nosotros somos 1000, le vamos a pasar por encima. Entonces, déjame terminar esto, por favor. El tema es, ese hay que tenerlo en cuenta, porque por eso tardan tanto en tomar. Y por eso, después cuando llega la batalla de Berlín, con 1 millón de hombres, les cuesta mucho vencer a 97.000 hombres. ¿Por qué? Porque les interesaban otras cosas. Pongámonos de acuerdo en esto para los espectadores. Yo lo que estoy tratando de hacer es una introducción dando el cuadro de situación en el cual vamos a entrar, con lo cual todas esas consideraciones van a estar contempladas. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis, no fue un cese de lucha, entre enero y marzo del 45. Es lo que estoy diciendo. Lo hubo para reconstituir esas tropas rusas que no querían morir. Este es el asunto, por eso se frenó. Esa es una opinión. Pero no es una opinión, la opinión de ellos. Pero igual, no sé, porque los rusos combatieron espléndidamente también. Lo que pasa es que estaban cansados. Había chicos de 15, 16 años, igual que en el Polska. Pero perdona, hay un factor importante que lo hemos hablado ya en los últimos programas. Que durante enero y febrero el eje de la lucha se desplazó hacia el sur por el sitio de Hungría, de Budapest. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras Zhukov reforzaba el frente del Oder, incluso tomando cabeceras de puente, y preparaba todo el alistamiento para el golpe final, para la batalla final de Berlín, el que se iba posicionando más fuerte era Konev en el sur, que había entrado por la ofensiva en la llanura húngara, pone sitio a Budapest, que lo hemos visto, Budapest resiste el sitio, se lucha también en las calles. Ahí es donde sorpresivamente los rusos encuentran a la ofensiva del lago Balatón que hemos hablado, como después se iban a tener la sorpresa de la batalla de Bautzen, ¿no? Quiere decir que había una capacidad de resistencia alemana que todavía no podían evaluar en su totalidad. ¿Qué esto quiere decir? Que la ofensiva Vístula-Oder llegó al Oder, quedó establecida una línea a 70 kilómetros de Berlín. Es decir, estaban ya prácticamente para la preparación del asalto. Durante entre enero y marzo hubo una relativa, entre comillas, calma, no porque no se luchara, sino porque no se largaba la ofensiva. Pero los rusos, las razones que aludí, los rusos avanzaron más desde el sur. Y ocuparon Hungría, después terminaron avanzando hacia Viena. Y ahí es donde se Viena cae antes de Berlín. Viena cae el 12 de abril. 30 de marzo. El 12 de marzo. Pero es decir, ahora, es evidente, porque estamos hablando del sur. Hay que redondear y pasar. Bueno, por eso, entonces, dentro de este cuadro de situación, la conclusión es la siguiente, que lo que quedaba enfrentado era el avance del primer ejército bielorruso de Konev sobre el grupo de ejército sur de Schörner y en particular
el cerco que Koniev pone al noveno ejército de Buse, que estaba en la delantera de la defensa. Hasta ahí lo que yo decía era el cuadro de situación. Bueno, vamos a continuar entonces el próximo bloque. Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, luego del cuadro de situación, vemos que el objetivo era rodear una ciudad grande, una de las más grandes, junto con Londres, y más que París, capitales europeas. Es muy difícil, ya había experiencia en ciudades rusas, pero esta era mucho más grande, de lo que significa entrar en una ciudad defendida con obstinación. Y habían hecho los soviéticos unos 40 kilómetros diarios entre el Vístula y el Oder, y ahí se estancaron, y ahí empiezan a ralentizarse, por las razones que ya habíamos visto, el avance concretamente sobre Berlín. Una de las defensas naturales antes de Berlín, del este, son las colinas de Seelow, en donde el general Heinrich, que era famoso por la intuición que tenía en adivinar, digamos, los masazos dados por la artillería. La habilidad mayor del general Heinrich es la defensa. Lo había demostrado en Moscú en el 41 y lo demostró en todas las oportunidades en el frente del este siempre. Demostró esa capacidad de defensa. Era más que un general ofensivo, era un general defensivo. Muy bueno, esa era su fama. Y lo volvió a demostrar acá hasta que se quedó con las manos vacías. Se le acabó el combustible, se le acabaron las municiones, hasta que se quedó con las manos vacías. Pero por eso lo pusieron ahí. Ahora sí, lo de Seelow es interesante. En comparación, fue el personaje más activo en la lucha de Berlín en cuanto al cerco estratégico. Pues una estrategia defensiva. Por eso lo pusieron ahí. Está muy bien puesto, está muy bien elegido. Lo recomendó, ¿cómo se llama? Guderian. Pero además era opinión de todos los generales para defensa, era Heinrich, más que Buse y más que Benck, que eran muy buenos, porque no estamos diciendo que era bueno Heinrich y Benck y Buse no lo eran. Toda la guerra de Rusia, porque participó desde el comienzo, después toda la repliegue de Ucrania, todo eso. Todo en el frente. El 16 de abril, el primer embate, comienza en realidad la batalla de Berlín, del 16 de abril. El único hombre que tiene capacidad, decir ofensiva, pero en situaciones absolutamente negativas, es Schörner. Pero Schörner, el problema es que no tiene con qué. No obstante eso, logra un milagro. La batalla de Bautzen. Bautzen, la última victoria alemana en abril del 45, lo cual es una cosa insólita. Pero, ¿por qué? Porque se logra, son cosas que se pueden lograr en 2 o 3 días, porque los recursos se agotan. Concentran el material, concentran el combustible, lo usan en un golpe y luego quedan inermes. Que es esto lo que fue pasando en los distintos frentes. Por eso los rusos, que ya lo sabían, o por lo menos tenían muy buena información, hacían con mucho cuidado estos avances. Se aseguraban de que no perder el terreno que habían discutido en Yalta, ¿no es cierto? Nosotros quedamos con esto, ustedes llegaban a eso, y eso es lo que les importaba, que no hubiera retrocesos. Ahora bien, en el terreno operativo es evidente, ¿no es cierto?, que lo que hemos señalado sobre la falta de combustible, o sea, la falta de municiones y demás, los obligaba a los alemanes a la siguiente estrategia: concentrar todo, combustible y municiones, en 1 o 2 golpes certeros y después, si es posible, formar fortalezas como se formó en Budapest
o en Lauban, ¿no es cierto? Sí. Fortalezas de ese tipo, o la de Posen, que eran, bueno, o la de Curlandia, pero ya no se podía sostener un frente. Yo creo que ya a partir de diciembre del 45, luego la ofensiva de las Ardenas, está absolutamente claro que Alemania ya no puede sostener ningún frente. Y lo eso sabían los sabían comandantes todos. militares. Lo que hace Todos lo Heinrich sabían. muy inteligentemente es... Hay 22.000 cañones rusos en ese momento sobre Zelov que tiran, pero tiran más al vacío porque él va a las crestas. Exactamente. Y desde las crestas, con fuego de contrabatería y ametralladoras, provocan que estén Si uno diezmadas visita la zona de Zelov, si uno visita la zona, todavía se ven las marcas de la primera y de la segunda línea. La primera línea que los alemanes dejaron para que los rusos tiraran sobre ella y que se produjo esa famosa ofensiva de los 47.000 cañones y 97.000 piezas de artillería de todo tipo, y que nunca se vio una concentración semejante en la historia, que levantaba bosques y tierra hasta la altura de 1 kilómetro, lo cual hacía que los reflectores provocaran un efecto espejo y no favorecían ni a uno ni a otro, y las tropas avanzaban así, las mismas tropas soviéticas, ¿no? Vamos al cruce del Oder y lo que primero se enfrentan para llegar a las colinas de Zelov, porque Heinrich, con mucha habilidad, había incluso hecho inundaciones en la zona para forzar que los rusos se canalizaran por un lado de llegada, que era donde ellos lo esperaban, y tuvo la precaución de colocar las principales fuerzas en la reserva, porque sabía que frente a la artillería soviética y los cohetes Katyusha no iban a poder sostener la primera línea y dejarla avanzar. Y después fue, bueno, vos lo explicarás, fue la paradoja rusa, que Zhukov hizo una innovación, llevó unos 150 grandes reflectores que tenía una doble finalidad: iluminar el camino de los atacantes y enceguecer a los defensores alemanes. Pero como la artillería rusa fue tan demoledora, tan devastadora, levantó árboles y tierra, y le formaron una pared que fue... Claro, el reflector pegó en esa muralla de polvo y de tierra, y los ensegueció a las tropas. Avanzaban así a las tropas soviéticas. Sí, eso fue una cosa un boomerang. Exacto, pero que lamentablemente, ¿cómo se llama?, los generales alemanes no lo percibieron a eso, sino cuando se produjo, no lo previeron, perdón, a eso, y lo vieron cuando se produjo. Por eso no aprovecharon esas dos días, fueron 1 día y medio, no alcanzó 2 días, 16, para hacer un 18 de contraataque. abril. Claro, para hacer un contraataque y barrer las colinas de Zelov. No lo pudieron hacer. No obstante, hay algo que es muy curioso, que en las colinas de Zelov los rusos perdieron una cantidad pavorosa de tanques, y fueron una brigada, una sola brigada, la 502 brigada ¿cómo se llama?, del tercer cuerpo germánico, Panzer SS, lo hizo retroceder a Katukov. Es decir, los hizo retroceder la cantidad de tanques era pavorosa, y los alemanes hubo casos de destrucciones de 2 tanques que destruían 50 por día. Entrando en algún detalle, los alemanes improvisaron ahí otro tipo de fosas antitanques, que eran fosas antitanques triangulares, digamos, o en ángulo B. Primero se producía no el característico defensa antitanque en B, sino una bajada contra un muro. De tal manera que cuando el tanque avanzaba y quería salvar la valla antitanque, la zanja antitanque, no podía, porque se encontraba no que subía, sino que había una pared adelante. Y normalmente los tanques ni siquiera podían retroceder subiendo para atrás. Y se pusieron los fusiles con el caño curvo, inclusive, porque el problema era la pérdida de tropas de élite. Como las tropas de élite no había ninguna posibilidad, tenían que ir al frente, quedaban solo los bisoños iban, eran arrasados por las tropas de élite soviéticas, entonces el desgaste de tropas de élite era inmensa. Y el problema crónico absoluto, que hay que decirlo 1 y 1000 veces, falta de combustible, falta de munición, falta de combustible, falta de munición. Zelov fue tan duro que Stalin se enojó con Zhukov y dijo, bueno, que vaya a Konya. Y Zhukov ahí, herido en su orgullo y quizás previendo
ningún castigo a la vuelta, puso todas las reservas y ahí ya no se pudo sostener porque las municiones Fueron 3 se días, agotan y los entre blindados. el 16 y el 19, Sí, más o que menos, sí, 18, pudieron tomarlos, pero a un Sí. costo altísimo. Después tuvo Halve, creo que es la otra. Claro, no, ahí viene el tema. Simultáneamente con la ofensiva de Zhukov, Oder, Colina de Selov, el mismo día 16, Konev encara una ofensiva en el sur contra la zona de Cottbus, que en particular da lugar a la batalla de Halve. Halve, bueno, son localidades próximas que estaban ahí en Sajonia. ¿Qué ocurre? Después se llamó batalla de Halve, donde el objeto, y conseguido en gran medida, fue embolsar a las tropas del 9º ejército, es decir, el grupo de ejército sur alemán que defendía el sur-sureste de Berlín. El avance de Konev se produjo simultáneamente con el de Zhukov en el Oder. Claro, porque Konev viene sobre el Oder-Neisse para entrar por el sur. Cruza el Neisse, Claro. el río Neisse lo cruza con tropas polacas, de ahí que después se genera la batalla de Bauten, pero el objeto de Konev era avanzar desde el sur a Berlín para completar el cerco. Entonces el que quedó, como quien dice, retrasado en el plan era Zhukov, que al quedar demorado en las colinas de Selov tuvo que perder unos días. Se produjo ese desequilibrio. Y Konev, en cambio, avanzó más rápidamente, formando la bolsa del 9º ejército alemán y remontando hacia el norte. Claro, porque el plan de la Stavka, o sea, de Stalin y de Vasilievsky, era precisamente que Zhukov era el puño de fierro principal y los otros dos acompañaban. Claro, con una potencia cualquiera de los tres lo podía haber sido, pero lo pusieron en el centro a Zhukov porque el problema era el equilibrio. Zhukov golpeaba y los otros dos abarcaban. Y además, rodear Berlín hasta el oeste por norte y sur. Lo que precipitó todo fue naturalmente no solo el puño de Zhukov en las alturas de Selov, sino el ataque de Rokossovski desde Stettin. ¿Por qué? Porque el ataque de Rokossovski impide que las líneas, los que se iban retirando de Curlandia y de Pomerania, que la mayoría eran voluntarios europeos, había alemanes por supuesto, pero más del 50% de las tropas eran letones, estones, lituanos, belgas, franceses, etcétera, 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 holandeses y más, que venían replegándose del norte, fueron partidos en dos, literalmente, como quien pega un hachazo entre dos en un tronco y lo parte en dos, por las tropas de Rokossovski. Rokossovski irrumpió en el norte y literalmente los partió en dos, fue como un hachazo. Un resto, el 40%, quedó al sur y se avanzó sobre Berlín, se metió por Berlín por el norte. Y el otro 60% no pudo acceder a Berlín, porque esas tropas iban a converger sobre Berlín. Las tropas, las ahí alemanas. estaba el tercer ejército Panzer de Manteuffel, Sí, que encaja el golpe de Rokossovski. sí. Y con la anuencia de Heinrichi se retira sobre Occidente. Sí. Entonces dice Hitler, hay que reemplazarlo, pues se retira a Mecklemburgo, ¿no? Sí. Y ahí lo relevan a Heinrichi por Manteuffel, y Manteuffel muy hidalgamente dice, no, yo no lo relevo a Heinrichi, no. Sí. Me pongo a su disposición, pero no lo relevo. Pues además era un comandante de Venidado. Sí. Pero espera, ojo a la secuencia, porque esto es una Eso cosa difícil posterior, de armar esto, porque la situación Porque de sucede caos, simultáneamente, que simultáneo. se producía en el frente era tan grande que evidentemente también para el análisis y la transmisión a los espectadores se complica. Pero para intentar simplificar la cosa es así. Zhukov tenía que avanzar frontalmente desde el este para rodear y unirse con tropas de Rokossovski que llegaban del norte y hacer el rodeo de Berlín desde el este, noreste y tratando de cercar Berlín. Y Konev tenía que hacer la contraparte desde el sur. Ahora, Konev tuvo, por un lado, un avance más rápido que el que logró Zhukov por la batalla de las colinas de Selov, pero también, al embolsar el 9º ejército, tuvo que distraer tropas que le impedían avanzar tan rápidamente sobre el sur de Berlín.
Incluso ahí se dio, no fue un detalle menor, ¿no? La contraofensiva de Schörner, que dio lugar a la batalla de Bautzen, donde atacaron a las tropas polacas de un general, creo que era Wierzewski, ¿no? Sí, Wierzewski. Que tuvo muy mal rol, porque el tipo... Fue destituido. El tipo, cuando cruzaba el Neisse, él puso dirección hacia Dresde, Sí. en lugar de cubrir el flanco norte del avance de Koniev. Y ahí fue donde, con reflejos rápidos, Schörner ve una cuña entre los dos, hace el ataque y los polacos tuvieron una cantidad de pérdidas tremendas. Fue una Creo que derrota fue entre monumental para el lugar y las circunstancias. Entre 60 a naturalmente, 80 ¿no? de bajas, Sí. que todavía se comenta que después eso, para no desmerecer a los aliados comunistas polacos, eso fue vendido como la victoria de Bautzen, Sí, pero y que recién se desclasificó en 1991 cuando cayó el comunismo y se reconoció que había sido una derrota flagrante. Y lo hicieron mariscal en Polonia, eso es historia Sí. posterior, pero después le quitaron el título. Fue complicado porque no, Lo que hubo- pasa es que a esa maniobra, Sí, después del 91, sí murió como mariscal, pero después le sacaron a los esa honores maniobra de en el 91. Tenaza, Ese Wierzewski Sí. fue asesinado por separatistas ucranianos en el año 47. Claro, pero lo hicieron mariscal. Ah, Después, posterior no, al sí, 91, los quiero decir títulos. su memoria. Sí, fue asesinado, exactamente. Eso a sí. esa maniobra de Tenaza le correspondería una contratenaza, Ahí viene. Sí. entre Busse y Steiner del tercer cuerpo Panzer SS, pero la diferencia era de 6-1. Fue imposible que Steiner pudiera... Sí. unirse 6-1 no en número, En número, pero sí. después está la capacidad operativa. Pará, que es mucho mayor. yo quería desarrollar todo eso en el tercer bloque. ¿Por sí, qué? pero el Porque otro. faltaba lo siguiente. La bolsa de Halbe la tuvo que sostener el general Busse en condiciones de inferioridad. Pero con Busse había un problema. Busse había recibido órdenes de replegarse para defender Berlín. En cambio, él, en lo personal, tenía planes de retirarse hacia el oeste para tomar contacto y rendirse a los aliados. Sí, Eso como es plan B. prácticamente Como plan B. como- El plan A de Busse es unirse con Benck y ver Por qué eso. es lo que se puede Y hacer de- El noveno para abrir y el un 12 corredor. ejército. Y del oeste venía el ejército 12 de Benck, con claro, el cual el noveno y Busse el 12. tenía que tomar contacto. Exactamente. Entonces, Claro. el pensamiento de Busse, ¿no? Sí. Y de Walter Benck era igual. Lo que pasa es que ¿qué querían hacer? Ver si podían hacer algo. Y por lo menos abrir un corredor. O sea, frenar el avance soviético del sur y del norte y abrir un corredor. Por lo menos eso. Porque el avance de Zhukov, si uno mira el plano, el avance de Zhukov tiene un enorme inconveniente. Si no se abre hacia norte y hacia sur, tiene que penetrar como un puño en Berlín. De manera que Zhukov iba a tardar más en llegar a la periferia oeste de Berlín que lo que iban a llegar, digamos, por naturaleza, ¿no? Rokossovski y Koniev. Entonces, Benck ve eso, Busse ve eso, tienen los dos la aprobación de Heinrich y también de Manteuffel, porque en realidad de esto es que uno mira el mapa y mira la Busse situación, dependía no se de puede ser. Schörner. Claro, Busse sí. dependía de Schörner. Sí. Y Benck era un ejército, venía replegándose del frente del oeste y Benck tenía, como quien dice, pisándole los pies a los norteamericanos que avanzaban sobre el Elba. Estaba frenándolos en el Elba, se dio vuelta. Por eso estaban, digamos, entre la espada y la pared, es decir, entre ir hacia Berlín, replegarse, o orientarse hacia el oeste. Pero lo que hace el lío en esto, como vos decís, es el hecho de que se superponen unas cosas con otras y además se modifican estrategias por la precipitación de los hechos. Sí. Ahora, según mi modesto entender, lo que más precipita los hechos es esto que hemos mencionado, que Manteuffel se lo terminó diciendo a Keitel cuando están todos los tanques allí formados. Y Keitel le dijo, mueve esos tanques inmediatamente hacia Potsdam. Y entonces Manteuffel lo miró y le dijo, señor mariscal, los tanques para funcionar necesitan algo que se llama combustible. Vaya a revisar los tanques usted mismo a ver si tiene. No había combustible. Se terminó. Porque los rusos volaban los depósitos de combustible, no eran tontos. Si encontraban algo, o lo tomaban o lo volaban.
Lo mismo hacían los aliados. Este problema de que se produjera el colapso por no tener los elementos, sí ya lo sabían, los soviéticos lo tenían pensado y los aliados también. Hay un hecho clave que había ocurrido en marzo. Si bien se declararon ciudades fortalezas, Breslavia, ¿no? Todo, ¿qué ocurre? En marzo se perdió la Silesia. Sí. Ahí fue donde el ministro de Armamento, Speer, dirige el famoso informe a Hitler que empieza: la guerra se ha perdido, porque Speer hace un balance inexorable. Sí. Perdido Silesia en manos de los rusos y habiéndose concretado ya la bolsa del Ruhr en el oeste, Alemania se quedaba sin capacidad industrial para fabricación, pese a que la gente desconoce. Ni por este ni por este. Alemania terminó la Segunda Guerra Mundial con el 90% de la capacidad instalada en fabricación. ¿Sí? Lo que pasa es que las fábricas subterráneas que estaban en túneles, en ferrocarriles, seguían produciendo, pero no tenían cómo trasladar esos insumos. Exacto. Ahora, el tema de la postura de Busse en Halbe tuvo, a mi juicio, un punto a favor y un punto en contra. Primero, Busse actuó produciendo el escape de gran parte de las tropas de la bolsa de Halbe. Eso es cierto, ¿sí? ¿No? Prácticamente la mitad de los soldados escaparon, aunque gran parte murió en el intento, ¿no? Sí, pero el resto se rindió. Mal estaba en condiciones de poder defender Berlín frente a la orden que vamos a ver después, la orden de Hitler de Steiner y Halbe, y Busse, sí, de estrechar el contracerco. Si uno sigue las tres conferencias, claro, ahora después lo vamos a ver en las conferencias de situación. Claro, ahora vamos a las conferencias de situación. Después, el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, entonces... acá hay un hecho, más allá de simbólico. La artillería rusa empieza a bombardear Berlín el día 20 de abril, justamente el cumpleaños de Hitler, y que lo hicieron a propósito también, ¿no? El 20 fue el último bombardeo aliado. Claro, el 21 dejaron de bombardear los aliados para que entrara a bombardear los soviéticos. Suspendieron el bombardeo aéreo porque ya venía el asalto a la ciudad. Sí. Entonces, ya el centro de Berlín estaba bajo fuego de la artillería soviética. Ahí es donde se produce el hecho más importante de esta etapa final del cerco, que es cuando Hitler prevé que dentro del avance que se había producido de Zhukov y no en contacto con tropas de Rokossovski, se abría una posibilidad de brecha para que desde el noroeste se atacase esa brecha. Y entonces Hitler da la orden, Hitler con su Estado Mayor, ¿no? Porque se considera después una orden errónea, pero la orden no fue errónea. Lo que fue erróneo fue la evaluación de la capacidad de fuerza, que no es lo mismo. Entonces Hitler da la orden de que se haga una operación de pinzas, donde dentro del grupo de ejércitos norte que estaba Heinrichi, la punta de lanza la toma el general Steiner de las SS, un hombre aparte fiel a que había combatido a muerte,
para que atacase a Zhukov desde el norte, desde el noroeste. Y simultáneamente la orden Abuse desde el sur, que mueve el 9º ejército que estaba embolsado para que vaya en ataque desde el sur. Claro. Ninguno de los dos cuerpos de ejército estaba en condiciones de hacerlo. ¿no? Steiner por la cuestión de que le habían quitado tropas. Es claro. Necesidad. A último momento incluso Steiner se quejó de eso, de que habían sido primero derivadas tropas a defender el frente húngaro y defender a Buse, que estaba embolsado. Exacto. Y después, que cuando él empezó a evaluar la fuerza que tenía a disposición, sí, la fuerza realmente nucleada bajo unidades organizadas que podían depender de él, llegaban unos 10.000 hombres. Claro, porque el eso resto él era comandante, de hecho, antes de entrar en todo esto, él era comandante del tercer cuerpo germánico Panzer SS. Sí. Era una especie de ejército completo, es un cuerpo que tenía de todo tipo de tropas. Esa era su tropa. Ese era el núcleo de su... Y después iba juntando los dispersos de acá y de allá. Claro. Ahí se encontró con el grave problema de que le empezaban a pedir tropas, claro, y se le convirtió en un esqueleto. El tercer cuerpo germánico Panzer SS, la historia que está muy bien contada en el libro de Wilhelm Ticke, que se llama Tragödie en die Treue, tragedia por la fidelidad. Es decir, es que se convirtió en un esqueleto. Le pedían un regimiento para acá, un batallón para acá, una tropa de asalto, y se lo convirtió en esqueleto. Cuando quiso cumplir esa orden, dijo: no lo puedo hacer, no tengo combustible y no me alcanzan las tropas, se van a diluir en el camino. Por eso, no había con qué. Ese aspecto que es clave, porque esto dio lugar a la frustrada decisión del día 22 de abril, que fue cuando Hitler está preguntando ansiosamente sobre cómo y por qué Steiner no desencadena la ofensiva. Y ahí se produce un dramático desenlace donde Steiner habla con Heinrichi, y Heinrichi le comunica al general Krebs, que lo había sucedido a Guderian, que no estaba en condiciones de poder cumplir la orden, porque esto dio lugar a la llamada desobediencia de Steiner. Steiner queda como quedó como Grouchy en Waterloo, y no es así. Sí, ¿Cómo? no es así. Claro, y comunica a último momento que no puede largar la ofensiva desde el norte. Y Buse estaba bloqueado probadamente en el sur para poder avanzar. Ahí se produce, como ha sido mencionado muchas veces, una dramática reunión en el Estado Mayor alemán, donde le comunican a Hitler que Steiner, que era la última carta que él tenía, él esperaba también el avance del ejército 12 de Wenck, pero Wenck estaba alejado y no pudo llegar. No sé si las avanzadas desde el norte de Steiner llegaron a Potsdam, porque Potsdam queda por el norte. Sí, se quería hacer una cadena, como quien hace una cadena. Pero no podía. Solamente en el punto de choque donde tenía que romper Steiner, él había reunido bajo órdenes directas, porque el resto eran combatientes aislados, Volkssturm, Hitlerjugend, que no podían ser coordinados como unidades militares. Y tenía unos 10.000 hombres, y la avanzada de Zhukov en ese punto tenía más de 100.000 hombres, una relación 1 a 10. Entonces él no tenía combustible para los tanques, no tenía personal, etc. 1 a 10 en personas. Sí. Y 1 a no sé cuántos, a 300 en los materiales. De lucha, claro. O sea, claro, porque no tienen los materiales. Y ahí es donde le comunican en una dramática reunión a Hitler el día 22 de abril que Steiner no podía hacerlo. Se dice que ahí fue una reacción dramática de Hitler donde él dijo, dice entonces la guerra está perdida, y anuncia a sus colaboradores que él tomaba la decisión de permanecer en Berlín y que hasta el momento, y que luego se iba a suicidar. Esto fue Para esto, Berlín estaba bajo fuego artillero. Sí, claro. Fíjense, el general Berzain, que no es un soviético. Berzarin.
No es Berzarin el que después fue comandante de la ciudad, creo que es Chile. Berzarin, Sí, o Berzarin. Bersal, sí. Sí. Comentó Berzarin. después que en 2 años los aliados occidentales habían arrojado 65.000 toneladas de bombas sobre Berlín. En 2 semanas la artillería rusa arrojó 40.000. Eso es lo que nos dice. La artillería, los rusos no eran muy buenos en aviación. La aviación roja había mejorado, pero la artillería era lo mismo que en Verdún, era lo mismo. Volvíamos a la Primera Guerra Mundial, las grandes concentraciones de miles de cañones pesados, medianos y ligeros. Cuando vos revisás Y las Katyusha, memorias, ¿no? sí. La artillería incluye Cuando vos Katyusha. revisás las memorias de los distintos combatientes, desde soldado hasta general del Frente del Este, siempre van a insistir en la artillería. Tratando de hacer una conclusión de este Tremendo. programa, nosotros hemos dividido la batalla de Berlín en 2 instancias convencionales desde ya. Esta primera que vimos en este programa sobre el cerco de Berlín. ¿Cómo fue que los rusos consolidan el cerco? Porque hacia el día 25-26 de abril, ahí es donde las tropas de Zhukov y Rokossovsky alcanzan a rodear todo el hemiciclo norte, digamos así, y los de Konev ya se desplazan al sur y se considera, si bien había algunos lugares aislados de escape, se considera que entre el 25 y 26 de abril el sitio de Berlín se consolida. Así se consolida, sí, se cierra. Se cierra como llave y con seguridad. El circuito. Porque ya estaba el 22. Rokossovsky, habiendo cruzado el Neisse, captura uno de los puentes al sur del Spree, ¿no? Y ya entra, como que inicia el perímetro de la ciudad. La lucha propiamente por la ciudad de Berlín, que fue con mucho la batalla más importante de la guerra, porque significó la caída del Tercer Reich, la vamos a ver en el próximo programa. Pero con respecto a todo este esquema de sitio, ahí caben algunas, no sé, a título personal, algunas reflexiones. Primero, lo que hemos visto. El dispositivo de fuerza y la disparidad de medios era tan grande que no permitía, era una cuestión de tiempo. Pero acá hubo algo también perverso dentro de las mismas filas aliadas. ¿Qué fue? Que frente al desgaste que de todas maneras significaba esto para los rusos, cuyas bajas fueron geométricas en relación, hubo también muchas bajas alemanas, pero se producían por la desorganización, por la población civil, por los refugiados, etc. Pero hubo una actitud muy sutil norteamericana donde Eisenhower frenó su avance en el Elba. ¿Por qué? Porque en la conferencia de Yalta de febrero ya se había llegado a un acuerdo sobre la zona de división de Alemania. Y Eisenhower, como es sabido, para economizar sangre aliada, decidió que los norteamericanos y británicos no iban a participar en la batalla de Berlín. Que hubiera sido, dada la entidad de los blindados, hubiera sido peor para los angloamericanos entrar en la ciudad y combatir. Sí, claro, lo que pasa es que tenían material, claro, y tenían combustible, pero lo único sido... que hubieran opuesto los americanos ahí es la palabra eclipse, porque el tema de la operación Eclipse, es decir, la división de Alemania y la ocupación total y desaparición de la soberanía alemana absoluta, eso que está en la operación Eclipse, se enteraron las autoridades alemanas, pero a partir del 21 de abril ya lo sabía todo el mundo, porque corría como un reguero de pólvora y además escuchaban las emisoras extranjeras, aunque estuviera prohibido. La gente escuchaba las emisoras extranjeras y estaban más enterados los civiles de las ciudades que los soldados que estaban en el frente. Esto pasó. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia que la gente dijo: bueno, acá nos van a matar, no sabemos si nos van a matar, pero nos sacan del país seguro, porque lo escuchaban por las emisoras de radio. En febrero Goebbels, después de la conferencia de Yalta, la inteligencia alemana capturó un mapa con la zona de división de Alemania y con el hecho de que a su vez Berlín dentro de eso iba a ser también dividido en 4 partes. Así que eso actuó como un revulsivo contra la propaganda aliada. No, además había dadas las características centralistas del Reich y de la Unión Soviética y la lucha tremenda que se había desatado entre el 41 y el 45, quedar en la órbita soviética no era, digamos,
algo demasiado agradable, sí, no, porque no. eso que está muy bien Schneider, tierras de sangre, Europa entre Hitler y Stalin, donde las poblaciones civiles ya habían sufrido tanto. Es más, Goebbels consideraba que se podía incluso, bueno, eso va a ver adelante, llegar a un mínimo acuerdo entre los dos estados que han derramado más sangre. Sí, Todavía en la el creencia. intento del 1 de mayo. Pero digo, ya fracasa, sí. era una cosa, ya no Claro, se pero podía volver una atrás. vieja idea de Mussolini se lo propuso a Hitler. Sí. Pero, espera, como por la Siempre. duda, por tiempo, no sé cómo estamos, Sí. pero me parece importante esta conclusión de ver. Se consolida el cerco de Berlín, pero con un detalle importante. Los aliados occidentales no intervienen. Los ingleses se preocuparon en tomar Hamburgo y después Bremen porque su objetivo era consolidar su posición en el norte, en Y el se Báltico. clavaron ahí. En el Báltico. Así que con ellos no se podía contar. Y los norteamericanos, con Eisenhower, escrupulosamente dependiendo de las decisiones políticas, llegó al Elba y se plantó allí. Entonces, las esperanzas de muchos militares alemanes era que los norteamericanos pudiesen llegar para coparticipar de la batalla de Berlín, también esperando que eso trajese cierta desorganización a las tropas e incluso la posibilidad que se desatasen choques entre norteamericanos y rusos, que era una hipotética idea. Pero los rusos y norteamericanos toman contacto en Torgau, sobre el Elba, el día 25, ¿no? Y ahí yo creo que uno de los que estaba jugado al avance hacia Berlín era Patton, que le dan orden expresa de que, como dice, no se vaya a desmarcar avanzando. A Patton le dijeron, el tema nuestro es el sur de Baviera. Ni siquiera Dresde, que Dresde, después del terrible bombardeo del 13 de febrero, quedó también bajo la órbita soviética, Dresde y Leipzig. Pero no Baviera, por eso vos te acordás, o te debés acordar, de la versión que corrió, que después no era cierta, pero que corrió la versión del Alpenfestung, de la fortaleza, el reducto alpino, la fortaleza alpina. Ellos, hasta Eisenhower, de alguna manera lo sospecharon que había algo. Es verdad que había, pero era tan reducido, era otro esqueleto que había en el sur, por eso los mandaron, porque como Göring iba al sur, después se divide, pero el tema de este Alpenfestung, con eso lo desviaron a Patton. Patton sí quería ir sobre Berlín, pero había planes, porque esto había que decirlo también, había planes que estaban por encima, absolutamente por encima, si no me equivoco, de las decisiones de los Patton militares. Estaba por tomar Praga y recibió la orden de detención, que en Praga, que cayó de los primeros días de mayo, hubo una masacre impietosa de prisioneros alemanes. Patton entró en lo que hoy es la República Checa y llegó hasta Karlsbad, a donde se estableció, y sin retroceder. Llegó a Karlsbad, hoy se llama Karlovy Vary. Porque luego vamos a ver cómo se configura la Europa de posguerra, pero estos detalles que no eran menores, como ya las órbitas de influencia de la división de Europa entre las hegemonías del capitalismo norteamericano y del imperio bolchevique, estaban pactadas y se respetaron a rajatabla, ¿no? Por acuerdos de tipo político. Un detalle no menor también, ¿no? Pues Stalin estaba en todo, que a Berlín pueden entrar los ejércitos de Zhukov y de Konie, pero no Rokossovski. Rokossovski no puede entrar en Berlín porque es de padre polaco y madre rusa, o sea que tiene en las memorias, lo dice Rokossovski, que son del año 69, El deber de un soldado, y todavía en el libro uno nota que tiene miedo de Stalin. Es increíble. Además tenía un tipo de la KGB, o bueno, en esa época NKVD, bueno, pero lo mismo, de la checa, que estaba al lado de él controlándolo y decía, soy mariscal de la Unión Soviética, estoy cubierto de condecoraciones y tengo un tipo que no me deja ni a sol ni a sombra. Esto es una cosa increíble, pero así sucedió, era así. Lo que pasa es que el balance final es esta. La captura de Berlín fue por los rusos. Claro. Guste o no guste a los norteamericanos, el mérito fue del Ejército Rojo. Los norteamericanos, en ese sentido, dentro de, obviamente, la ofensiva aliada que lo hizo posible, ¿no? Quedaron
a la saga de eso. Por eso es el día de hoy que el propio presidente Putin se encarga de refregarle por la cara de que el ejército le tiene además, razón. No se hizo en los mandos rusos en nombre del proletariado ni nada, sino la gran guerra patria, la contraofensiva después de Stalingrado. O sea, es lógico, pero los angloamericanos no estaban dispuestos a derramar sangre en una guerra continental. Ellos en el fondo... Ya nadie la quería derramar, salvo aquellos que veían, bueno, porque hay que ponerse en la mentalidad de las personas, salvo aquellos que veían que la pérdida de esa guerra era una tragedia para Europa, como esos eran los que combatían del otro lado, eso lo veían así. Por eso, ahora pues, cuando hablemos de Berlín tenemos que explicar la afluencia de voluntarios cuando la guerra estaba totalmente perdida. Los últimos voluntarios para pelear en Berlín se presentan en abril del 45, lo cual esto es una cosa surrealista, ¿no? Pero terminamos entonces este programa y continuamos en el próximo con la batalla de Berlín.